Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación de la ciencia. Estamos regresando de periodo vacacional que tuvo nuestra Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, quisimos empezar el trimestre inmediatamente y por eso también quisimos tratar temas que son relevantes, que ponen como en la mesa de discusión temas que antes no se tocaban y que bueno, hay investigadoras y chicas que están muy activas que quisimos invitar para hablar sobre un tema relevante. Antes que nada, quiero avisar que ahora no estamos en el foro tradicional de TV UAM, se ha mudado a otro espacio, está adaptándose, pero por mientras estamos en una cabina de radio que pertenece a la unidad Xochimilco de la UAM. Y bueno, agradecemos que tengamos estos espacios y estas instalaciones dentro de la universidad en la unidad Xochimilco, porque nos permite adaptarnos a los cambios y hacer las cosas de manera más dinámica. Muchas gracias a todos y gracias al equipo de TV UAM que adapta todo para que podamos hacer estas transmisiones. Bueno, quiero darle la bienvenida a Litsi Mariana León Estrella. Ella es alumna o exalumna de la licenciatura en psicología en la UAM Xochimilco, recién egresada, que desarrolló un proyecto terminal sobre la cuestión de la menstruación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la psicología? Bueno, tiene mucho, por eso la invitamos. Y también trabaja como dentro de un proyecto de investigación con la doctora Edith Flores en un tema que es estudio sobre corporalidad, género, sexualidad y emociones. Pero además ella es activista menstrual independiente. Yo no conocía, hasta que te conocí a ti, a una activista menstrual independiente, pues se me hace genial porque, bueno, tanto las mujeres tenemos esta situación natural, biológica, como los hombres tienen mujeres junto, hijas, hermanas, compañeras, esposas, y al menos en la generación que a mí me tocó formarme, no era un tema del que se hablara mucho. De hecho, lo ocultábamos, nos avergonzábamos de él, pero con estos movimientos activistas de las mujeres que llevan toda la vida luchando por hablar de cuál es la condición de la mujer, ahora se encuentran nuevas políticas, nuevas propuestas. Y es por eso que quisimos invitarte para que nos cuentes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que hacen posible esto. Pues la verdad es que yo me siento muy agradecida y muy entusiasmada por estar el día de hoy aquí, sobre todo para hablar del tema, porque justo pese a que con los años, bueno, hace años atrás, pues ha sido un tema que justo no se ha hablado mucho, que se ha ocultado, que se ha tratado en una especie de contrato de silencio. Actualmente sí ha habido una oleada y ha habido más visibilización del tema, pero eh, eso no significa que ya se hable más, ¿no? Vamos trabajando en ello, pero sí ha sido algo complejo y que pues sin querer yo le encontré la relación y la importancia social desde esta perspectiva de la psicología, ¿no? Que justo por un lado podría parecer que solo es un tema biológico, pero no solamente lo que nos pasa en el cuerpo pertenece a lo biológico, sino también impacta en la escala social y en la escala psíquica. Claro, yo recuerdo porque nos encontramos hace como un año, ¿no? Cuando estabas terminando tu proyecto que la doctora Edith me dijo, mira, quiere hacer un performance porque es parte de este proceso de investigación y de construcción sobre lo que está haciendo y propusiste hacer un performance dentro de los jardines de la universidad, especialmente en un jardín muy conocido como el Jardín Zapata, donde se aglutina muchísimos jóvenes, está lleno de estudiantes todo el tiempo. Y se me hizo bien interesante cómo hacer ese performance y la manera en que lo construiste. En tu investigación, ¿cómo es que decides tomar este tema y después llevarlo a este ejercicio de performance? Cuéntanos. Pues justo salió porque yo convoqué a un círculo de personas menstruantes para que participáramos y habláramos de nuestra experiencia con nuestra menstruación. Entonces, en primera instancia realizamos, además del círculo, un fanzine textil y a través de toda la reflexión que se dio con respecto a nuestras experiencias y nuestras vivencias,
eh, nos encontramos un punto de encuentro donde no, reconocimos que nos molestaba demasiado esta vergüenza, ¿no? Eh, y este enojo, esta incomodidad y la vergüenza se resignificó en visibilización de la mancha, de la mancha de la sangre menstrual en el espacio público. Entonces, dentro de las pláticas con las colaboradoras, surgió como esta propuesta, como hay que hacer un performance, y ay, ¿cómo les gustaría hacerlo? No, pues se me ocurre que hay que hacer esto. En primera instancia era con uniformes escolares. O sea, como buscar en nuestros recuerdos, como no sé si todavía teníamos Sí. un uniforme de la primaria o de la secundaria. Que es cuando uno empieza a vivir este Exacto, cambio exacto. y que no sabes qué hacer con eso por más información que tengas. Exacto, y es una etapa crucial, ¿no? Porque ahí es donde más se vive como esta parte de la vergüenza. Entonces coincidimos en que estaría súper chido, pero no todas tenían como los materiales. Entonces dijimos, bueno, hay que encontrar prendas que ya no usemos en nuestros hogares y las llevamos a escena, ¿no? Yo convoqué a muchas personas, era abierto a todo el público, me acuerdo que igual pegué muchos flyers en toda la universidad, se hizo difusión a través de las redes de la universidad y hizo muchísimo ruido, Sí, ¿no? sí, como Muchísimo. que a mí me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hablar de la menstruación? O sea, causó mucho conflicto, Sí, ¿no? claro, ajá, y eso Ajá. estuvo muy interesante. La verdad es que fueron comentarios igual muy curiosos y muy eh, Despectivos algunos, despectivos, ¿no? Y ajá. groseros. Pero al final del día, pues en eso una no se lo toma personal, ¿no? Al Ujú, contrario, es lo que genera, ¿no? El tema. mm, Entonces, curiosamente no asistieron muchas otras personas que no fueran las que en un principio yo colaboré en la investigación. A lo mucho se sumaron otras 3 personas, pero que yo conocía, ujú, y una compañera que está en la maestría de estudios de la mujer, que se unió con sus dibujos con sangre menstrual. mm, Y también una maestra llevó a sus alumnos a que dibujaran como lo que les impactaba del tema, ¿no? Ya sea, y fue interesante porque fueron hombres y mujeres, ¿no? mm, Las que estuvieron ahí ujú. dibujando su perspectiva del performance. Entonces, eso, así fue como nació la propuesta y estuvo muy chido. ¿Nos quieres enseñar algo Sí, de esa claro. experiencia? Porque el performance, bueno, es un acto, ¿no? Pero lo que constituyó, tomaste este elemento del tendedero que ahora es una palabra que genera conflicto para muchos, pero que es un recurso para otras, ¿no? Claro, sí. Y como tendedero, lo pusiste en un lugar donde se congrega mucha gente y tenía un sentido muy particular, ¿no? Fue todo un fenómeno. Sí, claro. Entonces me gustaría ver el video para que compartamos aquí quien nos está acompañando, cómo fue tu concepción del proyecto. Si nos ayuda, Sam, a pasar el video. Y mientras preparan el video, nada más dime, ¿por qué surge en el momento en que tú empiezas a estudiar esto, abordar el tema de la menstruación? Aparte de que, bueno, es una cuestión de vergüenza, ¿qué está pasando en la sociedad ahorita que, que lleva a caso el tema que le pusimos, ¿no? Lo menstrual es lo político. Claro, pues justo surge empieza a gestarse una gran oleada en diversas perspectivas del tema, y empieza a haber este interés, esta Mm, necesidad de hablar, de escarbar más allá de lo que es el tema y de lo que impacta en todas las personas menstruantes. ujú. Entonces, a través de eso y a través de que da la casualidad de que con personas con las que estaba estudiando empezaron a hablar de este tema, yo al principio no estaba interesada, pero después me interesé demasiado y me clavé bastante, entonces fue como un punto de Un fuga. disparo. Exacto. Me dicen que ya tienen el video. A ver, Sam, si Perfecto. nos haces favor de pasar el video.
Me gustaría detenerlo tantito, Sam, para que nos puedas decir cuál era el objetivo del performance y qué resultó de este, Ok, ¿no? sí, vale. A ver, dime, ¿qué pasó? Pues el objetivo del performance era justo visibilizar la mancha de la sangre menstrual en el espacio público, sobre todo por esta molestia que les comenté anteriormente que surgió en colectivo. Eh, y la verdad es que con los resultados yo estuve muy impactada, sobre todo para empezar me hice esta pregunta como de en qué momento empieza el performance, ¿no? Ya no tanto en la puesta en escena, sino como desde que se empieza a difundir la noticia de que va a suceder ese evento, ¿no? Como las personas empiezan a reaccionar en redes sociales, sobre todo en el video, por eso se pusieron los comentarios de Facebook, ¿no? Como contrastando un poco también con la mirada del ojo público en vivo y en directo de la actuación, ¿no? O sea, cómo era lo que pasaba en redes sociales y lo que estaba pasando en vivo y en directo. Entonces, todas esas reacciones a mí me sorprendieron demasiado porque puede ser algo que evidentemente no se espera y creo que eso es lo interesante que nos da el hecho de hacer performance. Como justo el objetivo es incomodar, sí, pero a quién y cómo incomodas, ¿no? ¿Qué cosas están generando de disruptivas dentro del espacio en el que se está? Claro, y además no era un performance, a ti se te ocurrió y vas y lo haces. Fue institucionalizado, o sea, estaba apoyado con una docente que guiaba la investigación, apoyado por la universidad en el sentido de dar la apertura para que esto sucediera, y la colectividad tiene múltiples lecturas, pero la mayoría eran como descalificadoras, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Y con esta información, qué construyes en tu investigación? Pues se construyó que es necesario como poner en la mesa el tema, evidentemente, pero también que es interesante como justo a través de este performance muchas personas empezaban a enunciar que
por la falta de educación menstrual en la educación básica se desconocía demasiado el tema. Esto generaba pues justo tanto en hombres como en mujeres el sentimiento de vergüenza, ¿no? Al respecto de tanto como las personas que menstruamos como las personas que no menstruan, pero son testigos de algunas experiencias, ¿no? Entonces, eso fue como lo más pertinente. Y pues de ahí salieron temas también como la vergüenza, como muchas personas evocaron sus recuerdos de la educación básica diciendo, yo me acuerdo cuando me manché y me sentí muy mal, o me regañó mi mamá porque manché mi cama, ¿no? Y también hubo mucho desinterés, ¿no? También por parte de hombres, pero también de mujeres. Eh, pero al mismo tiempo fue interesante ver los matices porque también hubo mucho interés al respecto del tema, tanto de hombres como de mujeres, como de qué bueno que se esté visibilizando esto, me da gusto, yo como hombre, no sé, es muy interesante aprender del tema, pese a que no menstrué, y de las mujeres se sentían cómodas y sobre todo sentían que para en un futuro esto era necesario para que si se volvían a manchar ya no se sintieran tan culpables o avergonzadas de la situación. Ajá, es que en la medida en que se hablan de las cosas, se visibiliza y se pueden tomar actitudes diferentes, ¿no? Claro. Por eso el que tú seas activista menstruante, ¿sí? Independiente, ¿qué es lo que haces? Pues justo trato de... es complicado a veces encontrar espacios siendo independiente porque pues siendo parte de una colectiva a veces es más fácil encontrar como lugares en donde hablar o difundir el tema. Pero, por ejemplo, con mis amigas cercanas, ¿no? Hablo del tema y las escucho y entramos en reflexión, ya no tanto como en imposición de no deberías de avergonzarte, sino cómo es que te avergüenzas, ¿no? O sea, eh, eso también justo cada que tengo oportunidad expongo tanto el performance como la pieza textil que realizamos en conjunto y trato de buscar como difusión de mi trabajo en sí, ¿no? Ya no tanto como de lo teórico, sino también de lo artístico. Encontraste esa beta, ¿no? Exacto. Empezaste desde la licenciatura en psicología y a partir de eso surge en ti una nueva creación que es la plástica. Así es. Eso es muy bonito, que hayas podido encontrar una pasión además de la Sí. licenciatura. ¿Y qué concluyes como psicóloga con esta investigación? ¿Qué concluyes en el haber abordado este tema? ¿Qué te deja? Claro, justo estaba recordando como mi experiencia en investigación sobre todo este tema y por un lado es un tema complejo porque yo estoy implicada porque soy una persona menstruante, entonces de pronto me parecía como que yo quería como que darle a las personas que colaboraban conmigo como estas herramientas, pero de manera muy imponente, ¿no? De pronto es interesante como ser una investigadora que está abriendo un tema de discusión como nuevo, bueno, no nuevo, sino innovador, por así decirlo, y te emocionas demasiado, que es como que de pronto caes en la imposición, pero también es importante dar un paso atrás para poder visibilizar que hay cosas que no van a cambiar tan rápido, ¿no? Aunque una vaya con una mentalidad despierta o como dicen woke, pero no es necesario pues imponer, ¿no? Sino también es importante escuchar y de ahí reflexionar qué puntos son necesarios para seguirlos desmenuzando, ¿no? Entonces, hablar de menstruación para mí, siendo psicóloga, fue una experiencia eh, muy interesante, pero también muy compleja, porque yo misma iba descubriéndome en el proceso con las otras que colaboraban conmigo. Claro, este, pero esta herramienta, bueno, esta formación tuya de psicóloga te permite hacer esa reflexión, ¿no? Sí, claro. Eso es muy lindo porque dices, bueno, no puedo imponer porque tengo que entender el contexto social de donde están las demás personas a mi alrededor y alrededor de los que están alrededor Claro. para saber cómo reaccionan a un proceso que tenemos biológico,
pero que nos afecta socialmente y emocionalmente. Sí. Y esta ola que me decías cuando estábamos afuera de la cabina empezó a surgir el tema, pero no solo para hablar que tenemos vergüenza, sino que hay políticas públicas que tienen que surgir. Por eso le denominaste a tu charla Lo menstrual es político. ¿Por qué? Claro, porque justo este bagaje político se pone en la mesa debido a que el tema ha sido demasiado ocultado, ha sido silenciado, y el hecho de hablarlo, visibilizarlo, tanto en la academia como en la calle, como en el lugar en el que sea que estemos, lo hace político, ¿no? Porque toma una agencia, toma un impacto en los espacios, y que de pronto es como, ¿por qué hablas de eso, no? O sea, esto no se debe de hablar en cualquier espacio, es como, no, existe y se debe de visibilizar, y por ende se vuelve político porque es necesario que esto exista en la cotidianidad y en la existencia de nosotros, ¿no? Sí, hace poquito estaba yo en una comida con mujeres menopáusicas, ¿no? Y solo había un hombre en esa mesa, coincidió, y alguien sacó el tema y bueno, se puso a hablar toda la mesa, las 9 mujeres y un hombre que estaban nada más escuchando. Estaban hablando de lo que se padece cuando la pierdes y lo que cambia, ¿no? Porque una cosa es tenerla, es una situación, y perderla es otra situación que también da vergüenza. Claro. A muchas y a muchas no, pero bueno, pasas a otra condición y a otro señalamiento social, como el señalamiento cuando empiezas. Y dije, ya es señorita, ¿no? Ya se puede embarazar, ya le van a salir las curvas. Sí. O sea, finalmente se está observando. Y llegó una señora mayor que las que estábamos ahí, dijo, ¿por qué están hablando de esto si hay un hombre? Yo creo que al hombre no le interesan esos temas, ¿no? Entonces se preocupó más por una persona que estaba en la mesa que por el tema que estábamos abordando todas, Claro, que éramos mayoría. las que estábamos en mayoría. Y el chico, afortunadamente tendría unos 40 años, dijo, es que sí me interesa. Nunca había oído a mujeres hablar de un tema que seguro lo tuvo mi mamá, lo va a tener mi pareja, lo vive mi compañera del trabajo. Entonces, en realidad, a veces pensamos que no les interesa porque prejuiciamos que es un tema negativo, Así es. pero en realidad es un tema que podría abordarse como lo que serían las problemáticas de los hombres. Si las conociéramos, quizá haríamos una sociedad más equilibrada emocionalmente, ¿no? Sin Claro. tener que estar ocultando cosas. Pero Claro. también hay unas como iniciativas, según he estado leyendo y escuchando, de las mujeres a veces padecen mucho los problemas menstruales. Es difícil ir a trabajar, hay unas que tienen que estar en cama y sin embargo tienen que ir a trabajar o a la escuela. Claro. No se pueden dar el derecho de decir, mi cuerpo ahorita no responde, hay dolores, mucho dolor cuando se tienen estos famosos cólicos, ¿no? Y según tenía entendido, hay como una iniciativa de que las mujeres puedan tener algunos días de incapacidad. Obviamente si hay un diagnóstico del médico de que padeces problemas de dolores fuertes durante la menstruación, eso sigue caminando. Esas ya son políticas públicas, ¿no? Iniciativas que surgen de estos colectivos y de estas observaciones de activistas menstruantes. Sí, claro, justo esa iniciativa es interesante, de pronto nos da como una luz verde de esperanza, pero también sería necesario mirar en que a veces estas políticas no funcionan demasiado si sigue habiendo carencia en cuanto a hablar del tema, tanto en los espacios públicos, en la educación básica, que hayan estas disminuciones de los precios de los productos, ¿no? De gestión Cuéntanos de menstrual. eso, de la disminución de los precios. Por ejemplo, también hubo esta otra política, ¿no? Donde se disminuyó como el precio, porque el precio de los productos de gestión menstrual, como las toallas desechables y los tampones, estaban en un 16% elevado de su precio normal. Entonces una colectiva que se llama Menstruación Digna, que son varios colectivos que hacen uno, lucharon porque IVA se bajara, y afortunadamente se bajó,
pero insisto, sigo yo cuestionando hasta qué punto esto hace accesible los productos de gestión menstrual para todas las personas que menstruamos, ¿no? Porque si bien habemos personas que podemos costear estos productos, pero eso no significa que todas Todas. puedan tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, lo Ujú. cual es muy preocupante porque ahí también influye no solamente lo económico, sino también la infraestructura en cuanto a que haya accesibilidad al agua, Ujú. que haya un espacio adecuado donde puedas gestionar tu sangre, ¿no? Entonces Ujú. se atraviesan muchas cosas que de pronto por encima parecen propuestas interesantes, pero en el fondo todavía hay muchos rezagos por los cuales es importante pues Sí, seguir cuestionándonos y ujú. abogando porque Sí, o este dato que ha salido tanto de que cuando se habla que las mujeres ganan menos que los hombres, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Hace tiempo. Pero cuando dan este dato de la mujer tiene que destinar una parte de su presupuesto mensual para comprar productos de higiene íntima durante la menstruación. Eso ya hace una diferencia. No digo que los hombres no gasten en cosas, pues no tengan esos, pero este es uno claro, que sí o sí se tiene. No hay manera de evadirlo. así es. Ahora con las propuestas de la copa menstrual a lo mejor no se gasta en eso, pero esa ya es una decisión Y de alguien compleja, y muy compleja. No sí, es fácil claro. usarlo. Los baños públicos no tienen las condiciones para que tú salgas del privado y vayas al lavabo A a enjuagar la limpiar tu copa, copa y que la sí, compañera mujer no te vea mal, ¿no? claro, sí, Entonces, sí es un tema sí. muy complejo. Sí, sobre todo porque igual, o sea, muchas personas de pronto en el 2020 hubo una oleada muy interesante también de utilizar la copa porque estaba la pandemia. Entonces el espacio en casa de pronto se volvía, sí, hostil, pero también daba una oportunidad a algunas personas de experimentar Mm. cómo Estás en utilizar tu casa. la copa. Ajá. Ajá, exacto. Pero también hubieron como puntos interesantes en la discusión porque habían personas que decían como es increíble e incluso es increíble se volvió en imposición como debes de usarla porque el ambiente que no sé qué, no sé qué. Pero también es pertinente tener en cuenta que no todas las corporalidades son o pueden tener cosas adentro de Ujú. la vagina, ¿no? De Sí, pronto es sí. muy doloroso tener un tampón o una copa menstrual, ¿no? Entonces, Ujú. por eso hay otras opciones, ¿no? Para gestionar Exacto. la sangre. Ajá. Y esto que dices de no tratar, el que yo tome una posición no es tan conveniente tratar de imponer, ¿no? Sí, Sino entender que cada cuerpo es diferente, cada experiencia social, exacto, psicológica. Hay quien no usa un tampón porque siente que está invadiéndose, o exacto. porque le duele, o porque no es cómodo, o hay quien dirá, la copa yo me ahorro muchísimo dinero, pero hay gente que no le interesa ahorrarse dinero, ¿no? No es cómodo, o no Claro, están estas condiciones de los baños, ¿no? exacto, Siempre se señala, bueno, las mujeres tienen sus privados, sí, pero los lavabos, no hay lavabos dentro del privado. claro, Entonces, ¿cómo se gestionan las cosas para que una situación natural pueda ser aceptada socialmente, claro. ¿no? Sí, sí, es algo complejo, pero que a mí me da mucho gusto ver el trabajo de todas las compañeras que han estado haciendo porque esto vaya siendo visibilizado en el espacio público y en el privado. Claro. Y ahorita lo que estás trabajando en el proyecto final con el que estás colaborando, me imagino que es con la doctora Edith Flores. Sí, así es. ¿Qué es lo que están trabajando en su proyecto? Porque ella lleva años trabajando sobre la mujer en el espacio público, Sí, ¿no? claro. Cómo lo vive. Ujú. Sí, pues es muy interesante porque igual retomamos el tema de la menstruación. em, pero lo interesante de su propuesta es que ahora ya no solamente es como un grupo de edad determinado, sino es desde los 17 años hasta los 75 años, ¿no? Que justamente vamos a explorar o se quiere explorar como esta parte de cuando empezamos, ¿no? La menarca, la primera menstruación, hasta que empieza también la menopausia, ¿no? Y cómo hay estos contrastes Contrastes.
en la experiencia de menstruar, estar en el pre, ya tener varios años menstruando, cuando se desaparece, cuando hay hijes, ¿no? Cuando las personas pues gestan y es como de, ay, pues qué chido que ya desapareció mi menstruación, o de plano es como raro, ¿no? Interesante más que rara la experiencia de investigar al respecto de esta brecha generacional. Sí, porque en ambos extremos hay la preocupación, ¿no? Ujú. Cuando llega, qué emoción, pero ahora viene la preocupación de cómo me cuido, Sí, porque la que se embaraza es la mujer, así es, ¿no? La que exacto. va a tener que tomar decisiones en su cuidado, principalmente es la mujer, aunque la pareja tenga condiciones de cuidado, pero a quien le corresponde inmediatamente es a la mujer. Y Claro, al final de este proceso, cuando se pierde la menstruación, es otra preocupación, así ¿no? es. Claro, Empieza a sí, desgastarse el cuerpo, ya no estás produciendo sustancias, cambia el carácter, como cambia en los periodos menstruales. claro, Y cuando ya empieza a desaparecer, también socialmente hay una calificación, un señalamiento, un miedo, una vergüenza. Entonces, lo que está en este hilo conductor es la mujer sintiendo que se tiene que avergonzar de algo que es natural. claro, Y, sí. y, y sí. Sí, y sobre todo también eso por un lado, pero también justo lo importante de este proyecto es como buscar en la biografía eh, de la persona que entrevistamos, cómo justo a lo largo de su vida va cambiando como esta forma de ver a la menstruación, ¿no? Ujú, Y es muy interesante toparse con esas historias porque eso nos da un bagaje histórico, ¿no? Para poder visibilizar y dimensionar cómo ha sido significada la menstruación, ¿no? ujú. Tanto en la historia personal como a nivel biográfico y pues generacional. Exacto. Sí, yo recuerdo ahorita que dijiste, todos se pusieron a recordar cuando eran chiquitos, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me dieron mucha información. Tengo una tía que era enfermera y se preocupaba mucho por llevarnos materiales que daban a sus alumnas cuando ella daba las clases o estaba en el hospital. Y me dio mucha información, libritos muy bonitos. Oh, Sin embargo, cuando sucedió el hecho, es impactante. claro, No me quiero imaginar, bueno, sí lo sé por mis amigas, ¿no? Que no tuvieron esa información, que lo vivieron triplemente agobiante, claro. ¿no? No sabían qué hacer con eso, pensaban que estaba sucediendo algo malo Ujú, y además la condición de la familia era, vente para acá, no digas nada, ya no te juntes cerca de tus hermanos. O sea, mm, empieza a haber unas condicionantes sociales eh, que van generando no solo la vergüenza, sino el claro, miedo, quién sabe a qué, sí. a que te vas a embarazar, ¿no? En lugar de decir, bueno, hay un montón de cosas que puedes usar para hacerte responsable y disfrutar tu cuerpo Claro, y, y exacto. decidir qué hacer con él para bien, ¿no? Y no estar en el desconocimiento. ¿Y Así cuáles son tus es. planes ahora en Ay, en esta doble fase de psicóloga con arte y activista? pues yo creo que estaría muy interesante seguir, o sea, el sueño sería pues justo dar charlas a infancias sobre todo el tema, también justo a raíz de este proyecto con el que estoy colaborando con Edith, también sería interesante hablar con gente adulta al respecto del tema, ¿no? Porque si bien hay personas que ya están en su menopausia o que ya pasaron a Ujú, esa etapa, pero que aún así sigue habiendo ese vacío, ¿no? De desconocimiento del tema. Entonces el sueño sería como hacer pláticas al respecto de esto, ¿no? mm, Hacer algunos talleres con respecto de las ideas que vayamos juntando en colectivo, ya sea lo que quieran hacer las personas con eso o justo hacer cosas con textiles, ¿no? Con bordado. Eh, y eso, pues eso espero de ello y pues seguir hablando del tema con los materiales que ya tengo para que ujú. siga dándose su difusión. Sí, te van a invitar a dar unos talleres sobre eso, ya me dijeron. No veo preguntas, pero veo personas que están aquí acompañándonos. Quiero agradecer a Jimena Aguilar, a Astrid, a Brandon More, a Andrea González, a Asunción GF, Carlos Eduardo Ramírez, Nick Tejá, Ana Rivas, Arismatel,
que están siguiendo esta transmisión y que seguramente pueden decirnos algo, nos pueden preguntar o comentar algo sobre lo que estamos hablando, porque así me llama la atención. Yo ya tengo muchos más años que tú, Ujú. y sí ha sido un cambio que he visto de cuando yo era inicial menstruante a la edad que tengo ahora, cómo han ido cambiando los procesos, las toallas femeninas mismas han cambiado, ¿no? A mi Claro. mamá no le tocaron de jovencita, le tocaron ya de grande, y cuando me contó todo lo que tenía que hacer para limpiar las toallas, y entonces yo sentí que llegué a una etapa de privilegio donde ya existían las toallas ¿Desechables? desechables, pero que Sí. no tenían toda la tecnología de ahora, ¿no? Me acuerdo que en la primaria nos enseñaron a usar un cinturón tipo un liguero Ujú. para poderla colocar y sostenerla. O sea, traíamos la Mm, pantaleta más esa cosa para tener una toalla que no era sumamente absorbente. O sea, era un tema. Tengo claro. 60 años, tampoco tengo 80. Ujú. Pero en ese transcurrir, en los últimos 48 años, la tecnología ha cambiado muchísimo, aunque ahora se siga teniendo vergüenza. Claro. En ese tiempo era innombrable, ¿no? Entonces creo Sí, que, claro. y tengo hijos muy jovencitos, y lo que he visto es que ellos ya tienen este tema hablado, saben que sus compañeras en la primaria y en la secundaria estaban menstruando y no era algo este, que señalar, pero sí era de un sector de tipo de educación más abierta. Claro. No sé cuándo es más conservadora cómo lo toman, ¿no? Sí, es complejo. La verdad es Ujú, que aunque pareciera que también ahorita ya la muchachada anda en internet y ujú. se informan más de otras cosas, pero igual, ¿no? Sigue habiendo esto de la vergüenza y la cierto silencio al respecto del tema por la gente que está en su familia, ¿no? Entonces Claro. es complejo. Lo que es curioso es que genere asco la sangre menstrual, pero no todo lo que vemos de tragedias y violencia, y lo vemos en las Claro, películas y los vemos en las notas de periódico, podemos pasar por la calle y hay un asesinato, y eso no nos da asco, ¿no? Eso lo vemos normal. Sin embargo, un flujo de una mujer, que quiere decir que está sana, porque está con la posibilidad de tener ovulación y por lo tanto hijos, etcétera, eso causa rechazo. Y creo que todos estos sí, movimientos de las mujeres y que se acompañan también por muchos hombres solidarios en esto, puede ir haciendo poco a poco el cambio, porque no todos están en rechazo. Yo he visto muchos hombres, entre mis varones hijos, que están abiertos a esto, ¿no? A hablar de esto, y creo que poco a poco, en la medida que se vaya incorporando en la cotidianidad, puede ser un tema natural, como decir, tengo el cabello pintado de rojo, o lo tengo, claro, o soy chaparra, o soy gordita, o sea, ¿cuál es el problema? Nos dice claro. aquí Aris Matel, me encantaría saber de algún taller sobre el tema de la menstruación dirigido a infancias. Ojalá tengamos noticias pronto. Pues tienes un Eh, lugar donde te puedan seguir, donde Este, puedan saber de ti para acercarte y a lo mejor invitarte a una escuela y decir, oye, me gustaría esto y estaría increíble, sí, pues en mi Instagram estoy como mojajoja, mojajoja. mojajoja es que está como curioso, como escribirlo, pero, ajá, me encuentran como mojajoja o, sí, creo que es la única red social donde me pueden encontrar. Más fácil, es que ahí respondo rápido. Claro, antes de irnos, si nos quieren pasar algunas de las fotos que nos traía este yo te digo Mariana, Sí, pero tienes el otro nombre. Mariana está súper, Ah, sí. perfecto. Yo también tengo dos nombres y el otro me encantaría usarlo, pero me acostumbré a que Ah, no. Ya están las sí, fotos, a ver pues si las vamos pasando. sí, justamente este es el registro fotográfico de lo que pasó en la performance. Estas fotografías fueron tomadas por Daniela Rangel y por Kenia, una colega de biología, pero que se entusiasmó por el tema y las tomó en modo análogo. Ujú, Entonces, sí fueron todas estas recuperaciones que se hicieron del performance. Ahí podemos ver el tendedero, en algunas escenas, por ejemplo, ahí en el baño, ujú. todo lo que
hicimos ahí con la ropa manchada. Y estos son los dibujos que se unieron compañeros. Ujú. Y de fíjate otros que lo lados. que es interesante de ahora sí el cocolazo, nuestra UAM Xochimilco, que la manera en que nosotros aprendemos en la formación universitaria es a través de situaciones reales que Ujú. abordamos Sí, y las estudiamos, incorporamos un nuevo conocimiento a partir de esa observación con una metodología de investigación. sí, Y eso es lo que hiciste y que además te dio como resultado salir artista, ¿no? sí. Con una Ay, necesidad de crear, sí, hacer obra que seguramente tendrás posibilidad también de transmitirlo a otros para que también encuentren que es una vía de expresión el arte. claro. No solo la parte de la pintura o la parte plástica, sino a través de la danza, del canto, de la música. Y eso libera emociones Sí, y alivia el alma, sí, ¿no? bastante. Sí, es lo Entonces, sí, bonito del arte. exacto. Oye, Mariana, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí, que nos hayas compartido tu investigación, que te hayas atrevido a tocar un tema importante para las mujeres, em, que pone en cuestionamiento posturas que tiene todo mundo y Sí, que lo pone a la discusión, ¿no? Sí, a lo claro. mejor a la gente le da mucho ruido. Yo me acuerdo cuando se pegaron los carteles de difusión, bueno, ya solo el hecho de pegarlos fue un... ¿Qué van a hacer? ¿Qué guácala? ¿Qué cómo tenemos que ver eso aquí en la universidad? Bueno, Sí, así como eso se estudia todo, desde cómo nacen los niños hasta cómo se da la violencia en México o cómo se puede elevar el Producto Interno Bruto en un país. O sea, todo claro. tema y toda cuestión que sucede en la vida es digno de estudiarse por personas que se están preparando para ello y por los que ya son súper profesionales en generar conocimiento. Entonces, yo agradezco muchísimo a quienes han estado acompañándonos aquí en la transmisión de divulgación de la ciencia. A ti, Mariana, a la Gracias. doctora Edith, que fue, aparte que es una queridísima y estimada investigadora amiga, con la que hice esa exposición. Hicimos una exposición, yo creo que hace como 12 años, todavía no estaba la situación del Me Too, y ella Sí, llegó a incorporarse a la universidad y me dice, oye, es que yo estoy estudiando a la mujer en el espacio público. Y una de las cosas que detecté en mis averiguaciones es que todas se sienten amenazadas, se sienten con miedo, sienten que están en peligro. Y me puse a hacer un ejercicio con ellas en las banquetas y les di materiales como a los niños que les dices, haz lo que quieras y nárrame cómo viviste eso que dices que tienes miedo. Hicimos una exposición, la pusimos en los jardines, o sea, esto del mm, performance es algo natural en mi consideración, ¿no? Estar sí, en el espacio público, más que dentro de una galería solamente, claro. es participar de la gente que por ahí transita. Y cuando pusimos la exposición parecía que era que a lo mejor traíamos algo de una escuela primaria que estábamos exponiendo collage de niños. Entonces la gente se acercaba muy contenta y cuando leía decía, ay, ¿cómo que una señora de 42 años iba en un puente peatonal y entonces le pasó esto y estaba en estas condiciones? Y lo pone con dibujitos y plastilina y con recortes de revista. Claro. Entonces fue muy fuerte y tuvimos también las respuestas, ¿no? Ahora resulta que todo es acoso, porque el título era El acoso en el espacio público y escrito en la banqueta, porque ahí es Mm, donde se hizo este ejercicio, Edith, con mujeres de todas las edades, ¿eh? Desde chamaquitas hasta mujeres adultas que quisieron colaborar. Fueron, no sé, 200 materiales, de los cuales solo seleccionamos unos 40, porque pues, la exposición no nos daba para mucho. sí, Sigue expuesta en este momento en la planta baja del edificio de la unidad Xochimilco, por si alguien se quiere acercar, cerca de la UPAVIG. Pero son temas que en ese momento nadie quería tocar, claro. pero desdeñaban y la vida ha ido trayendo poco a poco la oportunidad de exponer las cosas que suceden, Claro, sí, ir ganando espacio y yo también invito a que los hombres ganen espacio y digan cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que claro. les avergüenza, qué es lo que los intimida, para que conozcamos también
este saber de los hombres. Vuélvanse activos, participen. No se enojen solamente con las mujeres porque dicen cosas, ¿no? Sino hagan, participen, vuélvanse no menstruantes activos, sino hombres activos, hagan cosas de forma colectiva, independiente, porque yo creo que la gran oportunidad de todos estos movimientos de mujeres es pedirles a los hombres que hablen. Claro. Que también nos compartan su sentir, su saber, lo que tienen de preocupación, ¿no? Y creo que eso es lo que está sucediendo ahora, una gran necesidad de que nos digan dónde están ellos. Así es. Mariana, yo te agradezco muchísimo, me despido y quiero, agradecer al equipo de TV UAM, como siempre, que nos apoya, a toda la unidad de comunicación de reciente creación que pertenece a la Rectoría de Comunicación e Identidad institucional, que nos apoya para realizar estas transmisiones, a mi coordinadora, la doctora Marta Isabel Flores, que es la coordinadora de Extensión Universitaria, a la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía, y por supuesto al doctor Javier Soria, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Por lo pronto te agradezco. Gracias. Me despido y los invito. El próximo jueves vamos a tener otro tema súper interesante con una nutrióloga, antropóloga, que es la doctora Miriam Bertrand, que nos va a hablar sobre todos tenemos un tema con la comida. Hay historias por las que comemos o dejamos de comer, o tenemos conflicto para hacer una nutrición sana. ¿Cuáles son esas historias? Y bueno, de eso nos va a platicar Miriam Bertram el próximo jueves a las 2 de la tarde por este mismo lugar en el Facebook de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.